continuación, Radio Filarmonía presenta Meridiano, dedicado a la información y al comentario sobre el arte y la cultura del Perú y el mundo, con la producción y conducción de Carlos Fernández Loaiza. Está con nosotros ahora el padre Ernesto Cabaza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y el congresista Alberto Adriancén. Buenas tardes a los dos, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y además los dos son oyentes de Radio Filarmonía, ¿no? Así es, efectivamente. Eso hay que agradecerlo, porque no son muchos. Supuesto, ¿cómo no? Muy bien, vamos a entrar rápidamente en materia. Y el tema es sobre los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador. Hace 25 años, efectivamente, ¿no? Un 16 de noviembre del 89. ¿Cómo fue, cuál fue el contexto histórico, político también, por cierto, ¿no es cierto? Bueno, ahí le doy la palabra pues aquí a Beto, ¿no? Que por eso lo hemos traído al congresista. Para que tengan una idea, digamos, los radioescuchas, los escuchas, brevemente algunas cosas muy simples. Todo Centroamérica durante muchos años, muchas décadas, y no solamente El Salvador, sino Guatemala, Nicaragua, inclusive Costa Rica, ¿no? Han vivido años de violencia. Mucha violencia, ¿no? Y la siguen viviendo muy intensa, además. Pero es una violencia distinta, que es la violencia social producida por las maras, las bandas, que son pandillas transnacionales que tienen como referente pandillas en California, en Los Ángeles, qué sé yo, ¿no? Pero El Salvador es un país pequeñito, es 52 veces más pequeño que el Perú. Y tiene 5 veces menos población que el Perú. O sea que es un país pequeño con mucha población, o sea, es el país más densamente poblado. Y desde el año 30 más o menos ha vivido una dictaduras militares que le han costado el 32 entre 7.000 a 30.000 muertos campesinos, y que han sido consecuencia de una serie de dictaduras militares. El año 79 hay un golpe de Estado y que es un intento por democratizar el país, digamos, ¿no? Sobre todo es el momento de la política de cártel, los derechos humanos, el regreso a la democracia en América Latina. Y el año 80, en parte por el contexto de la revolución nicaragüense que vence el año 79, se inicia una guerra civil en Salvador, que ahora está en el 92 y que cuesta 75.000 muertos. El año 80, por ejemplo, muere el monseñor Romero, ¿no? Claro, por supuesto. Ese mismo año son secuestradas, torturadas y violadas 3 hermanas de la congregación Merinol, norteamericana, y una misionera laica también de origen norteamericano. Y 9 años después, que el año 89, asesinan a 6 sacerdotes, 5 españoles y uno de la zona, salvadoreño, y 2 civiles, que son una madre con una hija. La hija tenía 16 años. En un momento que hay una gran ofensiva en la ciudad del frente que fracasa y el asesinato de estos 6 sacerdotes más estos 2 civiles es un punto de inflexión, porque 3 años después se firman los acuerdos de paz que termina con la guerra, ¿no? Entonces el contexto que se da es un contexto muy 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 violento, donde los jesuitas, Ernesto sabe más que yo esas cosas, pero están muy comprometidos con una salida de paz en El Salvador, como también es el tipo de la creación del grupo de amigos del Salvador, se crea el grupo una serie de grupos de apoyo a la solución pacífica en El Salvador, porque finalmente era un empate militar y político que solamente llevaba un derramamiento de sangre, y yo creo que los sacerdotes jesuitas estaban comprometidos con esa salida de paz, negociada como fue después. Sin embargo, está la locura en El Salvador en ese momento, que unos grupos de la Guardia Nacional entran a la universidad y asesinan a sangre fría, ¿no? Los ejecutan, ambos con brazos en la cabeza. Ahora, ¿ellos tenían alguna actuación política, alguna...? No, pero de hecho, como el monseñor Romero, que fue asesinado en el 80, sí, bueno, claro, está en contra de la represión indiscriminada, o sea, tanto de uno como de otro lado, ¿no? O sea, en ese sentido sí.
Si por política se entiende la preocupación por el bien común y por el bien del país. Esa es la política, en realidad. Esa es la política. Están interesados por lo que sucede al país y en particular por los más pobres, ¿no? Entonces sí tienen una actuación política. Para ellos la universidad tiene sin duda un impacto y una incidencia política. No es política partidaria, en eso no entraron, pero ciertamente sí se daban cuenta que sus acciones, en un momento en que hay una polarización muy grande de fuerzas, cualquier acción tiene un significado político. De eso era también muy consciente Monseñor Romero. Y sin duda los jesuitas, estos son jesuitas capaces, lúcidos, ¿no?, que se dan cuenta en un momento determinado que esa guerra civil no lleva a ningún lugar, que hay una masacre indiscriminada por ambos lados, y la lucidez más bien de ellos es darse cuenta que lo que hay que hacer es apostar por la paz. No la consiguieron en ese momento, más bien esa lucha por la paz los terminó matando a ellos, pero 3 años después consiguieron su objetivo, ¿no?, porque comenzaron las negociaciones de paz. Bueno, yo quisiera anotar aquí dos cosas, ¿no? Primero, que algo que yo recuerdo que lo mencionábamos desde la universidad, desde mis épocas universitarias, que era que si no se va a discutir de política en la universidad, ¿dónde se va a discutir? Las universidades son lugares para discusión, pero efectivamente de la política en términos filosóficos, en términos teóricos, etcétera, ahí no se va a hacer la revolución ni la no revolución. Ahí simplemente donde se aprenden las ideas, se discuten y se aprende a debatir, que es lo más importante, y a respetar la opinión del otro, que es a veces lo más difícil, ¿no es cierto? Así es. Bueno, así es. O sea, yo quisiera dar también otra característica centroamericana, ¿no? O sea, para contextualizar el tema, ¿no? O sea, en Guatemala la violencia, que en mi opinión abarca del 54 hasta el año 96 más o menos, ¿no? Pero en realidad hasta el 90 mueren 200.000 personas, ¿no? 200, ¿no? Claro. Como ahora en Colombia se calcula que hay 4 millones de desplazados, 800.000 muertos, ¿no?, más de 100.000 desaparecidos, una guerra que dura 60 años, que es el último conflicto armado en la región político, ¿no? Es importante decirlo. O sea, Colombia es lo último que queda, esta cola de guerra civil para mí que hubo en la región, que abarcó como 50 años, digamos. Entonces, pero además el Centroamérica es una, sobre todo países como El Salvador, Guatemala, Honduras, como una élite demasiado conservadora. Sobre todo en Guatemala, que es una población indígena, ¿no?, que son mayas, ¿no? Entonces, y muy autoritaria. O sea, durante años Guatemala, El Salvador fueron los centros mundiales del anticomunismo. Ahí hacían las convenciones anticomunistas, las reuniones mundiales. Yo me acuerdo que junto con Paraguay, que era el otro país, yo fui el año 90 a Paraguay, los meses después de la caída de Stroessner, y habían calles que se llamaban Generalísimo Franco, avenidas inmensas con el monumento de Franco o el monumento de Chancaycé, calle Somoza, por ejemplo, maneja el dictador nicaragüense. Entonces, uno está en ese contexto y por eso yo creo que también eso explica la violencia ejercida. O sea, tengo usted en cuenta que Romero, antes que lo maten, dice: yo les ordeno hacerse la violencia, ¿no es cierto? A mí me parece que, a propósito de lo que está diciendo Beto, en Guatemala el tema es que la violencia no es solo ideológica, como lo fue, por ejemplo, en El Salvador o en Nicaragua, ¿no?, en donde hubo procesos de guerras civiles que terminan, en el caso de Nicaragua, con el Frente Sandinista en el poder. En el caso de Guatemala hay un componente étnico, y eso es muy importante, porque eso se va a repetir después en otros procesos, como el caso peruano. En toda la época de la violencia entre Sendero y la Fuerza Armada, el componente étnico es muy importante. La mayor parte de las víctimas en el Perú fueron básicamente indígenas, quechohablantes, no se podían defender. Indocumentados. Así es. Y lo mismo hay que pensarlo en Guatemala. Entonces, ese componente es clave para poder entender esa violencia tan aguda, tan fuerte en Guatemala, ¿no? Y lo último que quisiera yo decir sobre el tema es justo lo que también ustedes ya han dicho, y es esta violencia tan extrema que tiene gente que no quiere resolverla, ¿no? Parece que la gente entra en una dinámica según la cual yo voy a estar en paz cuando el otro sea eliminado, ¿no? Entonces no hay forma de encontrar paz porque
porque mi paz significa que el oponente o el que piensa distinto a mí muera. Así es. ¿No? Esto no, digamos, los seres humanos no somos seres lógicos, ya lo sabemos, pero digamos, ¿qué cosa puede estar adentro? ¿Intereses económicos de lo que venden armas o simplemente un odio así incomprensible, ¿no? Bueno, siempre dicen esto, esa pregunta me parece muy clave, ¿ya? Muy importante. Porque si uno mira bien el mapa sudamericano, por ejemplo, la presidenta de Brasil ha sido guerrillera. El presidente de Uruguay ha sido guerrillero. O ha pertenecido a un grupo armado. El presidente de Salvador también actual, ¿no es cierto? Y acá hay en Colombia hay un día que se conmemora a las víctimas de la violencia y que es compartido por todos. Acá hay una enorme dificultad de reconocer lo que justamente dice Ernesto, de las víctimas de la violencia peruana. Se discute hasta el número de muertos. Me parece una gran mezquindad, de paso, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que tiene que ver con una cultura, yo pienso, si uno introduce el componente étnico en el Perú, racista, ¿no? No se quiere reconocer al otro como la víctima. Y eso me parece fatal. Y pues estamos así, atrapados en una pelea infinita y que no nos ponemos de acuerdo cuando lo que se requiere efectivamente es ponerle fin a este ciclo, ¿no? Tanto es así que cuando va acabando, ¿no?, el ciclo de senderista y se comienza a tener los primeros resultados, yo recuerdo que hablábamos de unas 25.000 víctimas, tal vez, en toda la violencia, en todo el proceso, en los 10, 12 años de violencia. Y la sorpresa fue mayúscula cuando el informe de la Comisión de la Verdad nos habló de 69.000 y probablemente se queda corto. Aún ahora no sabemos la cantidad de muertos que ha producido ese periodo. Pero lo más importante fue caer en la cuenta que podían desaparecer 50.000 personas en nuestro país y no lo sabíamos. No tenían rostro, no tenían nombre, no tenían documentos. O sea, podemos estar tranquilos si decimos 25.000, después se nos dice que son 75.000 o más, y no nos hemos percatado de que 50.000 personas de nuestra patria han muerto, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Eso es un impacto fuerte. Ese es el tema también de la violencia, ¿no? La violencia es una violencia, los obispos llaman espiral de violencia. Es una expresión que me parece muy significativa, porque es una violencia institucionalizada, normalmente no se reconoce como tal, pero está como en la institución misma, en la sociedad misma, en la desigualdad, en la pobreza existente, que va provocando otras violencias reactivas a esta violencia institucionalizada y que va generando, bueno, lo que hoy día también tenemos en el Perú, o en el país, es decir, nuevas formas de violencia antes desconocidas, como el sicariato, como la extorsión en gran escala, etcétera. Claro. Efectivamente. ¿La universidad va a hacer alguna conmemoración sobre este...? Lo está haciendo. Hemos tenido, bueno, en primer lugar este artículo, pero después también ayer hemos tenido una Eucaristía dentro del campus de la universidad. Estamos teniendo en la página web una serie de expresiones, si quieren pueden entrar ustedes, respecto de lo que ha significado este periodo para Centroamérica. Es una forma de solidarizarnos con la Universidad Centroamericana y con la Iglesia de El Salvador. Y hacer una reflexión en general sobre la violencia. Así es. Yo tengo una. Y sobre la importancia de la paz, porque hay que reconocer que estos jesuitas asesinados por la violencia eran portaestandarte de la paz, por eso los matan. O sea, eso es importante, no los matan porque tienen una posición ideológica, los matan porque en ese momento los dos bandos, no solamente los militares, también el otro bando, no podían tolerar la paz. Uno de los dos quería imponerse sobre el otro. Terrible. Si me permites un minuto, yo quisiera una reflexión que se la traslada a Ernesto, porque él es el que sabe, ¿no? Fíjate, yo creo que estas personas, esos sacerdotes jesuitas, estas monjas de Merinor, el propio Monseñor Romero, cumplen esta palabra que uno le escucha en la religión católica, ¿no? De dar la vida por el otro, ¿no es cierto? Ahora, si uno ve la vida en el mundo, muchos dan la vida no por el otro, sino por una idea, ¿no es cierto? Se autoinmolan y matan a 30 personas de paso, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia que me hace que este tipo de hechos, como el caso de los jesuitas, te deben llevar a reflexionar qué significa dar la vida por el otro, ¿no es cierto? ¿En qué momento la das? ¿Qué significa eso realmente desde el punto de vista
cristiano, por menos en esos términos. Entonces, le traslado la pregunta a Ernesto, que es el sacerdote. Si pudieras decirla en 30 segundos. No se puede. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero es una pregunta importante. Además me gusta esa distinción que hace Beto entre aquellos que dan la vida por los otros, por los demás, y aquellos que dan la vida por una idea que termina en realidad siendo una pirámide de sacrificio, siendo productora de más muerte y de más violencia. Una locura, ¿no? Quienes dan la vida por los demás, los jesuitas, las hermanas de Mérino, el Monseñor Romero y tantos otros mártires que ha habido en América Latina en todo este tiempo, hacen lo que hizo Jesús, ¿no? Ese es el grano de trigo entregado por los demás que al morir fecunda y da fruto. En este caso, los jesuitas, el fruto fue la paz. Ellos, digamos, no murieron por gusto, valió la pena ese sacrificio porque su pueblo finalmente está disfrutando hoy día de un periodo de paz y puede mirar el futuro de otro modo, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora sí hemos terminado la entrevista de manera esperanzadora. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Usted sintoniza Meridiano, informativo cultural de Radio Filarmonía, 102.7 FM estéreo de su receptor.